Bienvenidos a todos. El Señor les bendiga mucho, de verdad. Si algo nos ha enseñado Dios en este 2020, es que la vida de verdad es impredecible y es caótica. Por eso, ante esa realidad es importante que tú y yo tengamos creencias sólidas que nos permitan ir en medio de las vicisitudes con mucha confianza. Y en particular, esas convicciones tienen que ver con la vida y con la muerte. Y si hay alguien que puede enseñarnos mucho al respecto, es el apóstol San Pablo, quien en Filipenses capítulo 1, versículo 19 en delante, nos habla de las convicciones que debemos de tener. Primero que nada nos habla de la convicción con relación a la muerte. Y esa convicción tiene que ver con que ella debe verse como ganancia. La muerte, de verdad que a todos nos intimida, pero es una cita inevitable a la que todos estamos llamados a concurrir desde que nacemos. Solo que no sabemos cuándo ni cómo. Pero viendo cómo este año la muerte ha tocado al mundo, todos nosotros hemos tenido que enfrentarla y sufrir directa o indirectamente el dolor, la tristeza que provoca. Y de ahí que resulte ser un tema altamente lúgubre de hablar. En especial porque todos nosotros como que le tenemos miedo a lo desconocido. ¿Qué habrá después de la muerte? ¿Habrá algo más? ¿Habrá cielo de verdad? ¿Habrá infierno? ¿O con la muerte termina todo? Ante la incertidumbre de un evento como ese, todos sufrimos como hasta temor y preferimos mejor obviar el hablar del tema. Por otro lado, también cuando hemos visto morir a personas que amamos de una forma dolorosa, violenta o muy accidentada, también sufrimos miedo de morir de la misma manera y no nos agrada esa visión. Y además también está el hecho de que cuando pensamos en la muerte pensamos, ¿y si muero, qué va a ser de las personas que yo amo? Hay tantas cosas por las que nos desagrada hablar de la muerte. Sin embargo, Pablo nos muestra aquí en estos versículos que la muerte más bien es un evento liberador de gran ganancia. Así lo dice él. Según el versículo 19, Pablo afirma que por las oraciones de los hermanos de Filipos y de otros muchos lugares, y por la acción del Espíritu Santo, dice él ahí, esto iba a resultar en su liberación. Ahora, Pablo estaba preso y cualquiera podría decir que él, cuando habla de liberación, está pensando en ya salir, que le den carta de libertad. Pero según el versículo 20 vemos que Pablo estaba más bien considerando la liberación en doble vía. Sí, podía ser que él saliese libre de la cárcel, pero también él afirma que estaba convencido, que estaba seguro que ya fuera en vida o en muerte, Cristo se iba a magnificar o glorificar en su cuerpo. Por lo tanto, él ve la muerte como un acto liberador. Interesante eso. De allí que en el verso 21, muy conocido por cierto de Filipenses 1, él dice, para mí el vivir es Cristo. Yo vivo para Cristo. Y si muero, eso es un gran negocio para mí. Es enorme ganancia. Y es que, ¿por qué él consideraba eso como ganancia? Él en el verso 23 dice que él deseaba partir y estar con Cristo. Y no es porque él, estando preso, estuviese con una depresión con intenciones suicidas. Para nada. Esa frase de partir, para él significaba como ya deshacer la tienda aquí e ir a disfrutar de la morada eterna en el cielo que Cristo fue a preparar.
Y es que para Pablo el cuerpo era como una tienda de campaña. Según Segunda de Corintios capítulo 5, Pablo dice que este tabernáculo se deshace. Y como una tienda que se deshace, que se destruye de a poco, él piensa más en la morada eterna que tenemos. También esa frase significa que Pablo quería ya como un marinero soltar las amarras de su embarcación en el puerto y dirigirse por fin ya a su destino final, la eternidad. Hermosas expresiones. Y es que es muchísimo mejor todavía, dice en el versículo 23, morir y estar con Cristo cuando se tiene esa convicción, pues. ¿Y por qué? Bueno, porque, sabes, en esta tierra nosotros tenemos un hogar temporal y allá vamos a tener un hogar eterno. Además, aquí en la tierra tenemos alegría, pero combinada con mucho dolor. Es un encuentro de emociones terribles, pero allá, dice Apocalipsis, en la eternidad ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Y por otro lado, aquí tenemos una tienda, un cuerpo que se desgasta, nuestro cuerpo se oxida, nuestro cuerpo envejece, nuestro cuerpo que es débil cada día se degrada. Pero en la eternidad tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo ya sin relación con el pecado y sin relación con la degradación que sufrimos en la actualidad. Por eso él dice, es ganancia el morir, y él tenía esa convicción. Te pregunto a ti, ¿tienes esa convicción de que si mueres hoy, en serio, será ganancia para ti? Porque ante los ojos de Jehová será estimada tu muerte de una forma muy especial. Ojalá que tengas esa convicción, porque vivir con miedo a la muerte no es vivir. Vivir como Pablo, teniendo esa convicción con relación a la eternidad, es vivir de forma satisfactoria. Pero además Pablo nos muestra la segunda convicción que debemos de tener. Y la segunda convicción tiene que ver con la vida, con relación a lo que vivimos. Y si vivimos, dice él, tiene que ser para servir. El mejor propósito por el cual nosotros existimos es para Cristo y servirle a Él. Una vida nada más afanada en un trabajo que nos extenúa para solo satisfacer nuestros apetitos y gustos materiales y sensuales, es una vida de desperdicio y patética, y a la vez triste, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que decidir vivir para Cristo. Nuestras vidas tienen que ser cristocéntricas, que giren alrededor de la persona de Cristo Jesús. Y es que para Pablo, Cristo era su todo, y por eso él dice, para mí el vivir es Cristo. Y él dice, si quedo en la carne es para servir a Cristo. Y es porque la vida espiritual comienza siempre con Cristo. En Hechos 16:31, por cierto, estando preso en esta ciudad de Filipos por predicar el evangelio, Pablo le dijo a un hombre que le preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La vida comienza espiritualmente creyendo en Cristo como Salvador personal. Tienes que hacerlo si no lo has hecho. Pero además de eso, la vida debe de continuar teniendo a ese Cristo como modelo de vida. Pablo dice aquí en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11 de que debe de existir en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, a quien no le importó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo para en esa forma morir por nosotros. Y Pablo dice, ese es el ejemplo que debemos de imitar de humildad. Pero también Pablo afirma en Filipenses 3:1 que Cristo era su motivo de gozo, no eran las personas.
No eran las circunstancias, no eran las cosas, era su relación con Cristo Jesús. Y más aún, porque Él nos muestra aquí que Cristo Jesús debe de ser la meta final de nuestra vida. En el capítulo 3, Él habla de cómo debemos olvidar las cosas que ya pasaron, que nos provocaron quizás alegría o tristeza, victoria o fracaso, y debemos de proseguir hacia adelante, hacia la meta que es Cristo Jesús. Él es el principio, Él es el camino, Él es la meta. Y finalmente Pablo dice en Filipenses 4:13 que ese Cristo es la potencia que nos fortalece. En medio de todo esto, dime si no es mejor vivir para Cristo y desde esa relación con Cristo vivir para servir a los demás. Nuestras vidas tienen que ser de servicio. Cristo enseñó sobre el servicio. Él en Mateo nos dice literalmente que los gobernantes se enseñorean de nosotros. Y vaya como lo hemos visto en este tiempo. Se aprovechan y se vuelven de verdad bastante, que les digo yo, como tiranos también muchas veces. Pero el Señor dijo que entre nosotros no tiene que ser así, sino que el que quiera ser grande debe de ser primero un servidor. Y Jesús modeló también ese servicio cuando en San Juan 13 lavó los pies de sus discípulos, mostrándole que alguien que sirve a los demás tiene que ser capaz de incluso hacer por otros actividades que puedan resultar ser humillantes en apariencia, pero que nosotros entendemos son un acto verdadero de servicio. Pablo dice aquí que él estaba puesto en estrecho, según este versículo también 23. No sabía si partir y estar con Cristo o quedar en la carne por causa de las personas. Estaba como en una estira y en una encoge. Y en medio de eso dice él, pero sabiendo que es más necesario quedar en la carne, sé que quedaré. Y ahí está la convicción. Convicción firme en él. Sé que quedaré, dice, para provecho de ustedes. Mis hermanos, mis amigos, si ustedes y yo vamos a vivir, es para bendecir a otras personas. Si vamos a vivir solo de una manera egoísta, nada más buscando satisfacer nuestros gustos y antojos, sin pensar en otros, entonces, ¿qué clase de vida es esa? Si Dios nos ha llamado a hacer vidas de servicio. Alguien dijo que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Por lo tanto, en un mundo de oportunistas y de tanto holgazán, tú y yo tenemos que ser servidores, aunque a veces no lo aprecien, aunque a veces no lo agradezcan, pero sabes, queda esa satisfacción personal de haber sido nosotros servidores, tal como Cristo nos manda a hacerlo. Estas son las convicciones que debemos de tener. Ante la muerte, seguridad de que va a ser ganancia, y ante la vida, determinación para servir. Ojalá las tengamos, ojalá las vivamos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por mostrarnos cómo debemos de vivir, con las convicciones que debemos vivir. Ayúdanos, por favor, a tenerlas para honrarte como debe de ser. Ayúdanos a todos para no tener miedo a la muerte, sino tener una convicción de que es ganancia. Ayúdanos ante la vida, vivirla no de forma egoísta, sino sirviendo a los demás. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos ustedes. Dios les bendiga.